Hermanos, buenos días. Me alegra muchísimo saludarlos. Es un motivo de gozo para mí poder compartir desde la distancia con Lore este tiempo que están teniendo juntos en familia en nuestra iglesia Torrefuerte en Bogotá, perseverando en la comunión, adorando juntos y escuchando la palabra de Dios. Quiero pedirles que me acompañen en oración, rogando al Señor que hoy nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos con nuestros hermanos, con nuestra familia. Rogamos que hoy tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro corazón y podamos decidir también, después de escucharla, ponerla en práctica, Padre. Gracias por mis hermanos, Señor. Prepara nuestros corazones para este tiempo y ayúdanos a estar dispuestos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar, hermanos, en esta mañana con una pregunta. A menudo nos pasa que confiamos mucho en nuestras capacidades, en nuestros talentos, en nuestras habilidades y no reflexionamos en nuestras debilidades y carencias. A mí sí, todo el tiempo. Y eso es precisamente lo que el pensamiento de este mundo nos ha vendido. Tapa tu debilidad y sigue adelante. No muestres tu vulnerabilidad. No expongas tu necesidad porque eso te hace ver débil. Vas a necesitar de otros. Vamos, tú puedes solo. Pero si reflexionamos en la esencia del Evangelio, definitivamente es todo lo contrario. La verdadera conversión está arraigada en el reconocimiento de mi condición como pecador y la necesidad del auxilio que solo Dios me puede ofrecer en Cristo para ser salvo. Si están tomando nota, hermanos, y quieren colocar un título a esta reflexión, coloquemos Naamán, el camino del orgullo a la fe. El camino del orgullo a la fe. Estudiemos juntos lo que la Escritura nos cuenta acerca de Naamán. En el Antiguo Testamento hay dos personas llamadas Naamán, pero esta reflexión aborda a aquel que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 5. Los invito a abrir nuestras Biblias ahí en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes 5. El libro de Segunda de Reyes inicia en un periodo en la historia de Israel en el cual el pueblo estaba dividido en dos reinos y constantemente en guerras con otros pueblos como Moab, Edom, Aram y Siria. En este tiempo, la gran mayoría de los reyes de Israel hacían lo malo ante los ojos del Señor. Y Dios levantó profetas para llamar al pueblo a la obediencia. Uno de estos profetas muy conocido fue Elías, pero también su discípulo más cercano, Eliseo. En los primeros capítulos de Segunda de Reyes encontramos al Señor haciendo milagros por medio de Eliseo y mostrando su gloria en lugares como Sunem, Gilgal y a personas de otros pueblos además de Israel. La razón por la cual el Señor lo hacía, como veremos en un momento, es porque en estas personas Dios encontró una fe verdadera. Segunda de Reyes 5 nos cuenta, hermanos, sobre el capitán del ejército de Aram, Naamán, un guerrero muy valiente pero leproso. Recordemos que la lepra es una enfermedad muy grave que genera llagas en la piel. Y cuando encontramos la lepra en la Biblia, vemos que era sinónimo de impureza. Los leprosos eran marginados, rechazados y excluidos de la sociedad. Esto lo vemos incluso hasta en los tiempos del Nuevo Testamento. Pero quiero que en esta mañana dividamos la historia en tres escenas y vamos a estar muy atentos a las tres escenas que conectan con los principios que hoy queremos extraer
para nuestro caminar como creyentes. Primera escena. En casa de Naamán, el valiente guerrero, pero leproso, había una niña de Israel que era prisionera de guerra. Era sirviente de la esposa de Naamán. Y ella propone a su señora que Naamán, su amo, visite al profeta Eliseo para ser sanado. Naamán entonces solicita al rey de Aram el permiso para ir y el rey lo envía con regalos, con una carta pidiendo al rey de Israel que lo cure. Y cuando el rey de Israel recibe esta carta y la lee, se enoja y se llena de temor, asumiendo que el rey de Aram está buscando pleito. Dice ahí la escritura que el rey de Israel se rasga las vestiduras y dice: ¿cómo es posible que este señor me esté enviando a uno de sus siervos, a uno de sus soldados, pidiéndome que lo cure de la lepra? Quiere buscarme un pleito. Esa es la primera escena. Segunda escena. Naamán entonces visita al profeta Eliseo en su casa y Eliseo envía a su mensajero Giesi con la siguiente instrucción para Naamán: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Naamán entonces se va enfurecido y se pregunta: ¿por qué Eliseo no solo invocó a su Dios y tocó su cuerpo para darle sanidad? También dijo: ¿no son los ríos de Siria mucho mejores que el fangoso Jordán? ¿No pudiera yo lavarme en ellos? Los siervos de Naamán lo abordan e intentan convencerlo de que haga lo que indica el profeta para ser sanado. Naamán finalmente lo hace, tal como lo indicó Eliseo, y su carne se volvió, dice allí la escritura, como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán entonces vuelve a Eliseo y reconoce al Dios de Israel como el Señor. Quiere darle los regalos a Eliseo, pero Eliseo no los acepta y Naamán es despedido en paz, prometiendo ofrecer adoración solo al Señor, Dios de Israel. Tercera escena. Giesi, siervo de Eliseo, piensa que si su amo no recibió los regalos de Naamán, pues él no va a ser tan tonto y va a ir a tomar algo del botín. Giesi entonces sigue a Naamán y le echa un cuento convenciéndolo de entregarle parte de los regalos para la manutención del ministerio profético. Naamán accede y Giesi se lleva el botín y lo guarda en su casa. Finalmente, Eliseo lo descubre, lo confronta y lo maldice con la lepra de Naamán para él y sus descendientes para siempre. ¿Qué aprendemos entonces, hermanos, de la historia de Naamán para nuestra vida hoy? ¿Cómo ser hombres y mujeres que caminan desde el orgullo hacia una fe real y verdadera? Primero, revisemos nuestra condición. Nuestra condición, hermanos, no es muy diferente a la de Naamán. Tal vez seamos capaces en muchas cosas, útiles en gran manera, valientes, productivos, como lo era Naamán, pero seguimos siendo vulnerables. A los seres humanos, el pecado nos hace vulnerables. Seguramente el Señor, cuando nos alcanzó con su gracia, usó personas a nuestro alrededor para atraernos hacia Él. Miremos ahí en sus Biblias, Segunda de Reyes 5, en el capítulo 2, como estábamos diciendo, versículo 2, perdón. Los arameos que habían salido en bandas habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y en el 3 dice: y ella dijo a su señora: ¡ah!
Si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que esta chica no sentía rencor contra esta familia que la tenía como esclava, sino que sintió compasión por su amo? Pues el Señor la estaba usando y tenía las cosas así dispuestas para sanar y salvar a Naamán. Seguramente antes de conocer al Señor, ese era nuestro caso. Pero también ahora, hermanos, en nuestro caminar seguramente necesitamos de otros. Y muchas veces somos orgullosos y decimos, no necesito a nadie más. Quiero vivir una relación con Dios solamente yo, escondido en mi casa y no necesito de otros. Esto no es lo que nos enseña esta historia. Naamán, a pesar de ser un guerrero muy valiente, capitán de un ejército, era vulnerable, necesitaba de otros, necesitó por la providencia de Dios y porque el Señor dispuso así las cosas, de una esclava, de una prisionera de guerra que estaba en su casa para hallar sanidad. Necesitamos de otros creyentes. Por tanto, la primera lección, hermanos, es seamos sensibles a lo que Dios ya hizo, pero también quiere seguir haciendo en nosotros a través de quienes están a nuestro alrededor. Segundo, es necesario revisar nuestra actitud. Nuestra actitud frecuentemente es muy parecida a la de Naamán. Si reflexionamos en los no creyentes, nosotros mismos en el pasado, seguramente personas que conocemos, tal vez pensábamos de esta forma: yo quiero ser salvo, quiero acercarme a Dios, pero a mi manera. Miremos allí, versículos 11 y 12. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. ¿No son el Habaná y el Farfar, ríos de Damasco, mejores que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Efectivamente, hermanos, cuando nosotros revisamos la historia, pero también la hidrografía de Israel y de todos los lugares cercanos en ese tiempo, lo que decía Naamán era cierto. Estos ríos allí en Siria eran mucho mejores, tenían mejores aguas, eran más caudalosos. Y si nosotros revisamos la historia del río Jordán, seguramente vamos a encontrar que era un río con un caudal no tan bueno, era un río más lleno de fango, por eso muchos historiadores lo llaman el fangoso Jordán. Pero así era como Dios lo tenía dispuesto, así era como Dios lo quería, esa era la instrucción que le estaba haciendo, que le estaba dando Dios a Naamán. Y él se preguntó: ¿cómo es posible que este Señor me esté diciendo que vaya y me lave en este río fangoso, en este río tan malo, tan deficiente, cuando hay otros ríos mejores? Y seguramente nosotros muchas veces pensamos así en nuestro caminar con el Señor: ¿no será mejor esto? ¿No será mejor lo otro? Muchas veces en nuestra vida cristiana queremos ser creyentes genuinos, ser bendecidos por el Señor, pero no obedecer su palabra. Necesitamos caminar en esta verdad. Dios nos ha provisto salvación y restauración de forma gratuita. Por eso Eliseo no aceptó los regalos de Naamán. Para nosotros hoy, Cristo es esa provisión a través de la cual hemos sido limpiados, restaurados. Pero nuestro caminar, hermanos, debe reflejar que nuestra fe no es fe en nosotros mismos. Como les estaba diciendo, muchas veces decimos: sí, Señor, yo creo en ti, pero ¿no será mejor esto?
¿No será mejor lo otro? Y cuestionamos al Señor, cuestionamos su palabra. No, es allí en el fangoso Jordán a donde Él muchas veces nos ha llevado, nos ha invitado, nos ha ordenado que tenemos que ir. Y nosotros nos seguimos haciendo preguntas. ¿No será mejor esto? ¿Será que no es mejor esta opción? ¿No será que Dios se está equivocando? Segunda lección, no caminemos en nuestra propia opinión. No caminemos en nuestra propia opinión. No intentemos acercarnos al Señor a nuestra manera. Confiemos en su palabra y que nuestra obediencia sea la evidencia de una fe real en Él. Miremos allí en el versículo 14 qué fue lo que ocurrió y en la primera parte del 15. Dice allí en el versículo 14, entonces, refiriéndose a Naamán, finalmente él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Versículo 15, cuando regresó al hombre de Dios, es decir, a Eliseo, con toda su compañía, fue y se puso delante de él y le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Maravilloso, hermanos. Y aquí hay una clave interpretativa en este capítulo. Y es que cuando nosotros leemos estos versículos y notamos que la Escritura dice que la carne de Naamán se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, esta palabra en hebreo es la misma palabra que usa el versículo 2 cuando dice que en casa de Naamán había una chica muy joven, una niña. Es decir, hermanos, y aquí va la clave interpretativa, cuando las Escrituras nos cuentan que Naamán quedó limpio y quedó como un niño, no solamente fue su carne, también fue su ser, también fue su vida, también fue su actitud, también fue su perspectiva respecto al Señor, respecto a la vida. Aquí en estos versículos ya no encontramos a ese valiente guerrero arrogante que se pregunta ¿por qué este Señor, este profeta me está diciendo esto? ¿Por qué no hace mejor lo otro? Más bien encontramos a un hombre humillado, a un hombre agradecido, a un hombre que después de que pasa a ser de adulto a niño, hablándolo de esa forma como una metáfora, regresa y reconoce que el Señor es el Dios de Israel. Recuerdan que la Escritura nos dice que si nosotros queremos heredar el reino de los cielos debemos ser como niños. Pues aquí la historia de Naamán está mostrando algo muy similar. Él dejó de ser un adulto y se convirtió en un niño, en un hombre que reconocía al Señor, que confiaba plenamente en Él, que agradecía, que veía las cosas de una forma diferente. Su perspectiva de la vida cambió. Ya no había en él arrogancia, ya no había en él esa prepotencia de yo soy el valiente guerrero, yo soy el capitán del ejército de Aram, sino había más bien un hombre que reconocía al Señor, que agradecía, que entendía que las cosas debían ser así, porque así Dios lo tenía dispuesto y esta era la palabra que Dios había dado. Es muy parecida a la actitud de la niña que vemos en el versículo 2, esta esclava israelita en casa de Naamán. Era una niña y aún estando esclavizada, aún siendo una prisionera de guerra, no tenía en su corazón ningún rencor. Más bien le dijo a su señora, yo tengo la solución para mi amo, yo quiero ayudarlo. Yo sé acerca de un profeta que está en Samaria. Si mi amo estuviera allí con él, entonces él curaría su lepra.
podríamos pensar que lo justo es que esta niña estuviera diciendo, ¿cómo es posible que me tengan a mí aquí esclavizada, sufriendo como prisionera? Pero era todo lo contrario. Fue la misma actitud que se abre para nosotros después de que Naamán se lava 7 veces en el Jordán, obedeciendo la palabra del Señor. Hubo una transformación en su vida. Segunda lección: no caminemos entonces en nuestra propia opinión. Y vamos a la tercera, nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Nuestra esperanza, hermanos, podría ser la misma del desafortunado Giezi. Este siervo de Eliseo es maldecido con la lepra de Naamán, con la lepra física. Pero cuando revisamos este capítulo, Giezi ya sufría de otra lepra mucho peor, y era el amor a los bienes materiales, el amor al dinero, a las cosas terrenales. Giezi se dejó deslumbrar por los regalos de Aram. Veamos ahí en el versículo 20. Pero Giezi, criado de Eliseo, el hombre de Dios, dijo para sí: puesto que mi señor ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo de él. Y ahí nos sigue contando la historia que Giezi sigue a Naamán y toma algo del botín. En nuestro caminar de fe, preguntémonos en esta mañana, ¿dónde está puesta nuestra esperanza? ¿Seguimos corriendo tras el sistema y los valores de este mundo? ¿Nos estamos preocupando más por lo terrenal que por aquello que tiene un valor eterno? Alerta, hermanos, porque si es así, vivimos más en el orgullo personal que en una fe real. ¿Dónde está puesta nuestra esperanza? Y aquí viene la tercera lección. Revisemos dónde está nuestro corazón. Tal como dicen las Escrituras en Mateo capítulo 6, versículo 21 y Lucas capítulo 12, versículo 34. ¿Dónde está lo que consideramos nuestro mayor tesoro? Es una pregunta. Allí también estará nuestro corazón. En el texto es una afirmación, pero yo les estoy haciendo una pregunta. ¿Dónde está lo que consideramos nuestro mayor tesoro? Pues allí también estará nuestro corazón. El sistema de este mundo todo el tiempo nos llama a pensar que todo vale, que debemos pagar por todo, y Naamán quería pagar por su sanidad. El sistema de este mundo nos llama todo el tiempo a pensar que es bueno acumular lo que más podamos. No estoy diciendo que sea malo ahorrar, pero es mejor suplir las necesidades de otros cuando el Señor nos bendice. El Señor nos ha ofrecido, hermanos, lo más valioso y precioso, el más precioso regalo, nuestra salvación eterna, pero dicen las Escrituras que es de forma gratuita. Es por gracia, por medio de la fe. Sin embargo, nosotros generalmente tenemos esta actitud, esta tendencia. Queremos pagar por todo, pero el Señor nos ha ofrecido salvación, sanidad de nuestros pecados, de forma gratuita. Por su gracia, dicen las Escrituras. Concluyamos entonces en esta mañana el camino del orgullo a la fe. ¿Cómo vamos? ¿Entendemos que somos valiosos pero vulnerables? ¿Que necesitamos de otros creyentes? Porque así como el Señor nos alcanzó seguramente a través de otros que estaban a nuestro alrededor en muchos casos,
Él sigue hoy trabajando en nosotros a través de los que están a nuestro alrededor. Entendemos que no debemos caminar en nuestra propia opinión, sino obedecer al Señor, obedecer su palabra y no preguntarnos, ¿será mejor esto? ¿Será mejor lo otro? ¿Será que si Dios se está equivocando, yo mejor puedo tomar este camino? Estamos revisando frecuentemente dónde está nuestro corazón, dónde está puesta nuestra confianza, dónde está puesta nuestra esperanza. Vayamos allí en nuestras Biblias al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas. Y vamos a leer allí en Lucas capítulo 4, versículos 20 al 27. Esta es una escena muy interesante, maravillosa, que nos cuenta en los primeros versículos del capítulo la tentación de Jesús y después Jesús llega a Nazaret. Como es costumbre, él va a la sinagoga y entra en el día de reposo y empieza a leer. En esta ocasión el Señor está leyendo el rollo del profeta Isaías. Y el Señor les dice a los que están en la sinagoga después de leer a Isaías, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. Y todos empiezan a decir, ¿cómo es posible que diga esto? ¿No es este el hijo de José? Miremos allí en el versículo 23. Entonces él les dijo, estamos en Lucas 4:23, sin duda me citarán este refrán médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y Jesús añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Versículo 27. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Interesante, hermanos. Y el Señor les está diciendo esto a estas personas allí en Nazaret, a israelitas. Y bueno, el texto nos cuenta que ellos se llenaron de rabia, los llevaron a un despeñadero, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estará citando Jesús aquí a la viuda en Sarepta y a Naamán, ese capitán sirio que fue limpiado? Pues nos lo cuenta, hermanos, de una forma muy clara, Segunda de Reyes 5. Jesús está citando aquí a estas personas, está hablando de esta forma, porque en hombres como Naamán, finalmente se hallaron personas, se halló un hombre con una fe no basada en el linaje de sangre o en un nombre, sino en una decisión de obedecer. En Naamán, Dios halló un hombre que caminó del orgullo a la fe. Y eso es lo que el Señor en esta mañana nos está llamando a hacer. Caminemos desde el orgullo hacia una fe verdadera, revisando nuestra condición, revisando nuestra actitud, pero también revisando dónde está puesta nuestra esperanza. Oremos, hermanos.